orando. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos este tiempo. El tiempo en el que tú has de hablar a todo el que nos ve, a todo el que nos escucha. Señor, oramos para que hables a nuestras vidas. Señor, oramos para que impartas conocimiento a nuestras vidas. A fin, Señor, de que no perezcamos por falta de conocimiento. Mira todo recipiente en el que va a ser depositada la semilla de tu palabra. Señor, oramos para que tu palabra no retorne vacía, para que haga aquello para lo cual tú la envías. Señor, para que levantes al caído, para que des fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, para que abras los ojos del entendimiento de tu pueblo, para que cosas que tu pueblo no entiende las pueda entender y sepa qué hacer, Señor, con las situaciones y vicisitudes que cada día se le presentan. En el nombre de Jesús, Padre, tu pueblo, el que nos ve por los medios, el que está en la plataforma, el que nos escucha en el mundo espiritual, tu siervo, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Juan 8, 31 y 32. Alabado sea Cristo. Dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para gloria y honra de nuestro Padre. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Se pueden acomodar. Aleluya. Queremos hablar en este día, con la ayuda del Señor, con el tema libres mediante el conocimiento. Libres mediante el conocimiento. Aleluya. Amados, nosotros tenemos más de 17 años ministrando liberación. Uno de los dones o llamados a los que el Señor nos llamó es al ministerio de liberación. Y cuando nosotros iniciamos este ministerio, lo iniciamos muy contentos. Era maravilloso ver que a donde quiera que el Señor nos llevaba y había alguien que tenía problemas espirituales, los demonios salían de esta persona. Y uno veía el cambio automático en la gente. Uno veía cómo el rostro le cambiaba, uno veía cómo la piel le cambiaba, uno veía el brillo en esa persona. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Escuchar a la gente decir: qué bien me siento libre, me siento como nunca antes me había sentido. Había personas que uno iba una sola vez y oraba una sola vez por ellos. Pero había personas por los que uno tenía que orar a veces por semanas, bendito el nombre del Señor. Y había cosas que pasaban que a nosotros nos inquietaban y nos preocupaban, porque en el momento no las entendíamos. La mayoría de los casos, uno se quedaba frustrado en la mayoría de los casos. Porque había personas que uno iba hoy, reprendía a los demonios, y cuando volvía al otro día,
o a la semana siguiente, uno veía que los mismos demonios que le había reprendido a la gente estaban ahí. A veces veíamos casos de personas que el Señor la libertaba de una manera poderosa, pero también veíamos cómo en el tiempo, aleluya, estas personas volvían y se ataban. Y teníamos que ver lo que dice la Escritura, que el estado postrero de la persona, cuando el espíritu inmundo volvía, era peor que el primero. Había personas que cuando esto pasaba, miren, no los resistían. Había personas hasta que se descarriaban. Había personas que, yo recuerdo un caso en especial de una hermana, que esta hermana, mire, fue libre totalmente. El Señor la libertó totalmente. E inmediatamente fue libre. La hermana entró en una profundidad que podía ver todo lo que se movía en el mundo espiritual. Podía ver los demonios, podía ver lo que se movía. Mire, fue algo tremendo. Qué maravilloso ver al Padre obrar esa liberación, esa sanidad en esa hermana. Pero al pasar el tiempo, vimos que la hermana retrocedió. Y cuando le decíamos, hermana, tenemos que volver a orar, entonces nos decía, ya yo no necesito oración. Wow, hermanos, y tuvimos que ver esa hermana cómo retrocedió totalmente y cómo luego también murió en ese retroceso. Había momentos en los que yo no entendía esto. A veces yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo es esto posible? A veces le decía, Señor, pero ¿qué sentido tiene que uno ore por alguien hoy, que esa persona sea libre y que mañana esa persona vuelva a atarse? A veces, amados, yo sentía que mi trabajo era en vano. A veces yo sentía que mi esfuerzo era en vano. Yo decía, pero ¿de qué me sirve? Y créame que para los que ministramos liberación, eso no es algo fácil. Porque en el primer momento en el que usted comienza a orar por alguien que está atado, por alguien que tiene demonios en su cuerpo, esos demonios le visitan, amados. Esos demonios comienzan a pelear con usted. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en la casa donde viven. Y ahora usted comienza a orar, ¿para qué? Para quitarle su casa. La primera guerra que tiene un ministro de liberación la tiene con los demonios que están en la persona por quien uno está orando. Y eso es una guerra, amado, tremenda. Bendito el nombre del Señor. Y en esa batalla que uno tenía, luego uno veía al Señor moverse, libertar a la persona. Pero luego también veía a las personas retroceder y los mismos demonios. Recuerdo otro caso de una joven por quien oramos. El demonio se manifestó. Y cuando en el nombre de Jesús le decimos, tienes que irte, él decía, sí, yo me voy. Pero voy a volver otra vez. Amado, y cuando volvimos a orar por la persona, efectivamente, el demonio había entrado de nuevo. Y yo le decía, Señor, pero ¿y qué es esto? Entonces, y mi esfuerzo, Señor, y este trabajo, y el trabajo de trasladarse, y el trabajo mire, todo eso a veces me llenaba de frustración porque no entendía por qué la persona tardaba más en ser libre que en volverse a atar. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor en silencio no me decía nada. Y el Señor no me contestaba en silencio. Aleluya. Hasta que el Señor comenzó a tratar conmigo. Hasta que el Señor comenzó a enseñarme que a la gente, antes de ministrarse liberación, había que enseñarle que
aguardar su liberación, que a la gente había que prepararlo primero mediante el conocimiento, porque está escrito: el espíritu inmundo, cuando es echado fuera, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura enseña? Que aunque yo reprenda un espíritu inmundo de una persona, ese espíritu se va a ir, pero se va a mantener dando vueltas, esperando el momento oportuno para volver a entrar en la persona. Y si cuando vuelve la persona no sabe cómo manejar eso, y si cuando vuelva la persona no sabe cómo lidiar con ese espíritu, cómo defenderse de ese ataque, cómo va a atacar ese demonio, pues la persona, por la ignorancia, va a volver a abrir las puertas, y este espíritu con mucha facilidad va a volver a entrar. ¿Dónde? En el cuerpo de donde salió, bendito el nombre del Señor. Amados, nosotros, la iglesia de Cristo, o la iglesia de Cristo en su mayoría, está equivocada en muchas cosas. Amado que me ve, amado que me escuchas, hay pastores que enseñan doctrinalmente que una persona, aleluya, después de entregarle su vida a Cristo, no puede tener demonio en su cuerpo, y eso es una ignorancia. Hay personas que enseñan que en un cuerpo donde está el Espíritu Santo no puede haber demonios. Eso es otra ignorancia. Amada iglesia de Cristo que me ves y que me escuchas, alabado sea Jesús. Mire, para que usted pueda entender por qué decimos que es una ignorancia, lo que dice el apóstol Pablo, bien dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que el Señor quiere que su pueblo perezca, es que al no tener conocimiento, perece. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 7. Aleluya. Del verso 7 en adelante. Preste mucha atención, amado, porque hay gente que cuando usted le dice que si recibió a Jesús como su Señor, no puede tener demonio en su cuerpo, y ellos comienzan a experimentar que cuando duermen frisan su cuerpo, que no se pueden mover, que claman, que gritan, que piden ayuda y nadie los ayuda. Esto va a traer un shock. Esto va a traer una confrontación. ¿Por qué? Porque me están diciendo a mí que al yo entregarle mi vida a Cristo, ya no puede haber demonio en mi cuerpo. Pero entonces yo siento cosas en mi cuerpo que no sé cómo explicarla. Entonces ahí yo comienzo a elucubrar cosas que muchas veces van a terminar en que esa persona retroceda y se vaya de la iglesia. Amado, lo digo, mire, con mucha propiedad, porque yo viví eso. A mí me pasó eso, bendito el nombre del Señor. No, ya tú eres nueva criatura, me decían a mí, porque ya Cristo vive en ti. Pero entonces cuando en la noche yo veía a los demonios que entraban a mi habitación, yo veía a los demonios que frisaban mi cuerpo, yo veía a los demonios que me inmovilizaban, veía a los demonios cuando me daban golpes por los pies, veía a los demonios cuando me llamaban por mi nombre, veía a los demonios cuando me chupaban el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Entonces esto me llenaba de frustración, porque yo decía, y es que el Señor entonces no me acepta. Y es que yo soy tan malo, soy tan perverso, que el Señor no me ama, no me quiere, porque yo entendía que
que al entregarle mi vida a Cristo ya no había demonio en mi cuerpo, pero veía una realidad diferente a lo que la gente me decía, y eso me llenaba de frustración. Y hay mucha gente que eso también lo llena de frustración y cree que el Señor no lo ama. ¿Por qué? Porque le dicen que al entregarle su vida a Cristo no puede haber demonio en su cuerpo, pero está experimentando cosas que no se corresponden con la realidad. Bendito el nombre del Señor. Bien le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: lo que hemos visto y escuchado, eso hablamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Hay gente, amado, que habla de lo que no sabe. Hay gente que habla de lo que no conoce, y lo que hace que enreda a la gente, confunde a la gente. Bendito el nombre del Señor. Por eso nosotros hemos tenido por norma que no hablar de lo que no sabemos. De lo que yo no sé, yo no puedo hablar. Si hay alguien que me dice: pastor, esto, no, yo no sé de eso. Ahora tenga la certeza que de lo que el Señor me dio, de eso es lo que yo le voy a dar. Nadie da lo que no tiene. Alabado sea Jesús. Pero hay gente que cree que sabe tanto que tiene que responder a todo lo que alguien le pregunta. No, amado, si yo no sé, no sé. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Se enredan a la gente, confunden a la gente, y la gente tropieza y cae. Porque por falta de conocimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los romanos. ¿Qué diremos entonces? Romanos 7, del 7 en adelante. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Más bien no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y ciertamente no habría conocido la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Aleluya. Y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Pero sin la ley, el pecado está muerto. Así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí hay que entender, amados, que la muerte, mucha gente no entiende eso. La muerte no está hablando a que me enterraron, no está hablando a que la ausencia, no. Está hablando de una separación. Muerte en la Biblia siempre va a ser separación. El ser humano es eterno, en alma o en espíritu o en el cuerpo. Somos eternos. Muerte es separación. Número 1, la separación de mi espíritu, de mi cuerpo. Número 2, en el día del juicio, cuando el Padre entre en el lago de fuego a todo aquel que no andó conforme a su voluntad. Y dice la Escritura allí en Apocalipsis que esa es la segunda muerte. Pero muerte no es destrucción, muerte no es desaparición, muerte es desaparición. Él dice, aleluya, verso 10, verso 9, así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, cual no codiciarás, el pecado revivió, tomó fuerza. Porque el mandamiento viene para que yo adquiera conocimiento de que la codicia es mala, y al saber que es mala no siga codiciando. Dice él, pero inmediatamente sale a la luz lo que estaba oculto. Ese pecado de codicia revive, toma fuerza en mí, para que entonces yo siga codiciando, aun cuando yo sé que no debo codiciarlo. Bendito el nombre de Jesús. Y este mandamiento, que era para vida, resultó para muerte. El mandamiento era para que yo viviera. Aleluya. Pero entonces, al yo no poder cumplir con el mandamiento, aleluya, el mismo mandamiento que es para vida, me resulta para muerte. ¿Por qué? Porque al codiciar, entonces ese pecado me separa ¿de quién? Del Señor.
Y está escrito: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Padre. El pecado nos separa de Dios. El diablo sabe eso y por eso procura que usted y yo pequemos, porque cuando pecamos se produce la muerte, que es la separación entre Dios y nosotros. Bendito el nombre del Padre. Verso 11. Porque el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató, me separó, me engañó para que yo pecara, y luego que me engañó me mata, porque me separa del Señor. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Al contrario, el pecado, oiga bien, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. El pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido, oiga bien, a la esclavitud del pecado, soy carnal. Por lo que hago, porque lo que hago no lo comprendo. Y aquí hay una parte muy interesante. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Alabado sea Jesús. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Está hablando del pecado, y vamos a ver ahora que mora donde, en su cuerpo, que aún mediante yo saber, aleluya, que lo que estoy haciendo es malo, ¿por qué lo hago? Y dice él: y si aún yo con el conocimiento de que la codicia no es de Dios, y si aún yo con el conocimiento de que la fornicación o el adulterio, la mentira o el chisme, el juzgar o el calumniar no es de Dios, ¿por qué lo hago? Dice él: por el pecado que mora en mí. Y habla del pecado no como un accionar, sino como un ente que cuando yo cometo la infracción, entra en mí, entra en mi cuerpo y me lleva cautivo a hacer lo que yo sé que al Padre no le agrada. Aleluya. Y dice que cuando yo, aleluya, hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino una fuerza que él llama pecado. Son demonios, porque detrás de cada pecado hay un demonio que lleva el nombre del pecado. Me explico. Es pecado la mentira, pero hay un demonio que se llama mentira. Entonces, cuando yo practico el accionar de mentir, a mi cuerpo entra un demonio que se llama mentira. Si yo odio a cualquier persona por algo que me haya hecho, el odiar a los demás es pecado. Entonces, pero a mi cuerpo entra un demonio que se llama odio, porque cada pecado que la gente comete lo respalda un demonio que es el que lleva a la gente a pecar, para él poder entrar en esa casa, dominar en esa casa, que cuando la persona tenga que partir de esta tierra, pues simple y llanamente la persona se pierda, porque por la infracción de la ley, por el pecado en el que murió viviendo, bendito el nombre
del Señor Jesús. Verso 18. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Está diciendo que en mi cuerpo mora el pecado. Está diciendo que mi cuerpo es un cuerpo que está separado ¿de quién? Del Señor, por el pecado que hay en mi cuerpo. Es por eso, amada iglesia, que el Padre no trata con carne. Es por eso, amada iglesia, que todo lo del Padre es con el Espíritu. Por eso dice que está buscando adoradores que le adoren, pero en espíritu y en verdad, porque la carne es carne de muerte. Y dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, que carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Aleluya. Que la carne tiene que morir. Alabado sea el Señor. Verso 19. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Alabado sea el Señor Jesús. Amado, y eso lo vemos, es el diario vivir. ¿No sabe la gente que el fumar es perjudicial para la salud? ¿Por qué lo hace? ¿No sabe la gente que el alcohol hace daño y que destruye a la gente? No lo sabe, todos lo saben por qué lo hacen. ¿No sabe la gente que la juca daña los pulmones? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué la gente hace lo que sabe que le va a destruir? ¿Por qué la gente practica lo que sabe que que le va a hacer mal? ¿No sabe la gente que robar es malo? ¿No sabe la gente que delinquir es malo? ¿No sabe la gente que la adicción es mala? ¿No sabe la gente que el chisme es malo? ¿No sabe la gente que murmurar y criticar y juzgar y condenar es malo? ¿Por qué lo hacen? Por el pecado, por los demonios que moran en su cuerpo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, y yo veo eso a diario, y lo veo en el pueblo del Señor. Cuando nosotros ministrábamos liberación, nosotros teníamos por norma nunca orar por ministrar liberación a inconversos. No porque el Señor no tiene poder para libertarlos, sino porque si la propia iglesia de Cristo no tiene conocimiento para guardar su liberación, ¿cómo la va a tener un inconverso? Y a veces yo veo a esta gente en la misma ignorancia ministrando liberación a personas que ni siquiera han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque, vuelvo y reitero, por la ignorancia. Y cuando se vaya el demonio de ese inconverso, ¿quién va a impedir que vuelva? La Biblia dice que vuelve. ¿Quién lo va a atajar para que no entre? Y cuando vuelva, no viene solo. Busca otros 7 espíritus peores que él y entrados en aquella persona, el estado futuro de esa persona viene a ser peor que el primero. Por eso no ministramos a personas inconversas liberación. Aleluya. Y como no lo hacemos, toda la gente con la que trabajamos era personas, amado, que habían confesado a Jesús como su Señor y su Salvador. Eran personas, amados, que habían sido bautizadas por el Espíritu Santo, hablaban lenguas. Personas con más de 20 años en el Evangelio, que se endemoniaban, que se manifestaban los demonios. Aleluya. Porque es otra cosa, hay gente que cree que el tiempo en el Evangelio les da una licencia para que los demonios no entren. No, amados. Pecado es pecado, y por más simple que sea el pecado, abre una puerta. No importa el tiempo que usted tenga en el Evangelio. No importa los años que usted tenga en el Evangelio. Si usted infringió la ley, si usted pecó, usted abrió una puerta, a su cuerpo entró un demonio, aunque usted hable lengua. Si usted dijo una mentirita piadosa, como dicen alguna gente, que no hace daño, mentira es mentira.
Mire, por sencillo que sea el pecado, pecado es pecado, y los demonios van a aprovechar eso. No te van a decir, pecate, voy a entrar. Van a entrar y tú ni cuenta te vas a dar cuando entraron, pero vas a comenzar a notar en el tiempo que haces cosas que antes no hacías. Vas a comenzar a notar que ahora una fuerza que antes no te controlaba, ahora te controla. Pero yo antes no peleaba tanto, ¿por qué ahora yo peleo tanto? Pero yo antes no me enojaba tanto, porque yo ahora me enojo tanto. Bendito el nombre del Señor, porque la gente, la iglesia no entiende que desde que entra a las filas del Evangelio es un soldado que está librando una batalla contra las fuerzas espirituales, y que todo lo que el diablo hace, lo hace ¿para qué? Para destruir el Evangelio de Cristo, y lo va a hacer a través del engaño. Por eso es que tenemos que cumplir al pie de la letra lo que Jesús dice. Si permanecen en mi palabra, y usa la preposición en, si son uno con mi palabra, si mi palabra está en ustedes, soy verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es algo progresivo, no es algo automático, pero yo tengo que permanecer en obediencia a lo que el Señor manda, aún yo no lo entienda. Si te dice no te enojes, no te enojes. Si te dice no te acuestes, no se ponga el sol sobre tu enojo, no se ponga. Si te dice no peques más, no lo hagas. Aleluya. Aunque tú no entiendas por qué no debes hacerlo, lo vas a entender si permaneces en esa palabra que el Señor te dio. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley en mi cuerpo, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Está hablando de que de una batalla, amados, es a la iglesia de los romanos que el apóstol Pablo le está hablando. Es a gente que él se ganó para Cristo, esa gente que él bautizó en las aguas y en el Espíritu, esa gente, aleluya, que él los constituyó como iglesia y les está predicando, les está hablando de que de una batalla que hay en el ser humano entre el espíritu de la mente, el conocimiento, el entendimiento, aleluya, y el pecado, los demonios que están en mi cuerpo. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que está separado de la ley de Dios. De este cuerpo que no agrada a Dios. Porque nadie en la carne, dice el apóstol Pablo, que los designios de la carne, los que operan en la carne, no se someten a Dios, tampoco pueden. En la carne nadie puede agradar a Dios. Aleluya. Porque el cuerpo, la carne, son cuerpos de muerte que están separados del Señor por la contaminación que hay en el cuerpo. Aleluya. Y dice él en el verso 25, gracias sean dadas al Padre por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y claramente en esta carta a la iglesia de los romanos, él habla de que de una dualidad, él habla de una batalla, él habla de que de un conocimiento, él habla de que de mi espíritu en la mente sirviendo al Señor conforme la ley del Señor, y habla de una batalla, habla de que de otra ley en mi cuerpo que no es la ley
del espíritu, sino la ley del pecado, la ley de los demonios. Aleluya. Y ambas, amados, convergen en un mismo cuerpo. No es como la gente dice, que una persona que le ha entregado su vida a Jesús no puede haber demonio en su cuerpo. No, amado, no, eso no es lo que enseña la Escritura. La gente dice eso sin fundamento. Alabado sea Cristo. Que cuando el Espíritu Santo me ha bautizado en el mismo cuerpo donde está el Espíritu Santo no puede haber demonio. Eso no es lo que enseña la Escritura. Alabado sea Jesús. Dice el apóstol Pablo también en la misma carta, en la epístola, el capítulo 8 a los Romanos. Aleluya. Que los que son de Cristo, que los que están en el Espíritu, aleluya, a causa de la justicia, el cuerpo está muerto, mas el Espíritu en minúscula vive. Está hablando de que cuando yo nazco de nuevo, está hablando de que cuando el Señor despierta mi espíritu, se produce una muerte entre mi espíritu, la ley de mi mente, y mi cuerpo y mi carne. ¿Por qué? Porque no puede haber congruencia por el pecado que mora. Y Él lo dice, usted lo puede leer en los Romanos, el cuerpo está muerto, Romanos 8, a causa del pecado que hay en el cuerpo. Entonces yo tengo que entender que aunque yo sirva a Cristo, mientras yo esté en este cuerpo, yo voy a estar librando una guerra. Yo voy a estar librando una batalla. Y que yo sé que tengo que orar, pero no quiero orar. ¿Qué tú crees que es eso? Ay, pero yo sé que tengo que buscar el rostro del Señor. Tengo que ir a la iglesia, pero no quiero ir y no voy. ¿Qué tú crees que es eso? Es una batalla contra los designios de la carne. Es una batalla contra los demonios que operan en tu cuerpo, que se oponen a que a la ley de Dios, que se oponen a que busques del Señor, que se oponen a que sigas el camino, que se oponen a que agrades al Señor en su camino. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y tenemos que entender eso, Iglesia de Jesucristo. Vuelvo y te reitero, más de 17 años ministrando liberación. No eran inconversos, eran creyentes, bautizados en las aguas, bautizados por el Espíritu Santo, que hablaban lenguas en su mayoría. Los demonios se manifestaban, los demonios se manifiestan, los demonios hablaban, los demonios chillaban, los demonios hacían de todo. Bendito el nombre del Señor. Porque en la carne, por el pecado, sí los demonios pueden operar. Y lo que te voy a decir es más fuerte todavía. Es imposible, no voy a decir imposible, porque hay una forma. Hay una forma. Una única forma de que no haya demonios en el cuerpo. ¿Tú sabes cuál es? Alcanzar el nivel espiritual más alto. Alcanzar el nivel espiritual número 12, en el que por medio del conocimiento, que es como se obtiene este nivel, te van a dar un fuego como el de Jesús, parecido al de Jesús. Ese que habla Malaquías, donde dice que Jesús es fuego de fundidor, fuego consumidor. En Jesús los demonios no se acercaban a Él, ni a su cuerpo, que era un cuerpo de muerte también, porque el fuego que había en el Espíritu de Jesús consumía todo espíritu, aleluya, de demonio que se quería acercar a Él. Nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos buscar ese nivel, debemos buscar ese fuego. Eso no garantiza que los demonios no van a entrar en tu cuerpo, pero sí te garantizo
que cuando los demonios entren a tu cuerpo y tú estés en tu cuerpo, aleluya, los demonios van a salir solos automáticamente de tu cuerpo, porque el fuego que hay en ti los consume. Bendito el nombre del Señor. Ese fuego del que te hablo es un fuego que como un seguro, que inmediatamente mi espíritu siente que hay un peligro, mi espíritu siente que hay una amenaza, se prende en esa llama y no hay ataque de brujo que valga, no hay ataque de demonio que valga. No se acercan por ese fuego que emana de las personas que alcanzan ese nivel. Bendito el nombre de Jesús. Pero al alcanzar ese nivel es cuando más santidad tiene que guardar la persona. Y santidad no es un pantalón, yo no me refiero a eso. Santidad no es un vestido, la gente está errado con eso. Santidad es apartarse de todo lo que es pecado. Santidad es apartarse de todo lo que es pecado. Sed santos porque yo soy santo. Sed apartado de todo pecado porque yo estoy apartado de todo pecado. Dice el Señor, bendito el nombre del Padre. Aleluya. Pero la gente no entiende eso, la gente es ignorante de eso. Y comienza a hablar cosas y comienza a enseñar cosas que no entiende, que no conoce y que no sabe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso el Señor Jesús, hablando ¿a quién? A los judíos que habían creído en él, en Juan 8:31, decía entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos en tiempo presente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está la clave, amados. Y eso fue lo que el Señor me enseñó. Eso fue lo que el Señor me trató conmigo. Mi siervo. Es que lo que liberta no es la expulsión de un demonio. Mi siervo. Aleluya. Lo que liberta es el conocimiento. Yo recuerdo, antes de estar en el camino, estaba atravesando una situación muy difícil. Esa situación en la que el Señor humilla a uno, para que uno reconozca y se acerque a Él. Y estaba tan mal, solo, que busqué en la maleta que tenía, y en la maleta no sé de dónde, porque no era mío. Y en esa maleta apareció un Nuevo Testamento de esos pequeños. Señor bendiga a los hermanos que se dejaron usar para hacer ese pequeño testamento, que contiene los evangelios y los salmos. Y un día lo abrí y veo que dice: si tienes este problema, te daba una cita bíblica. Si tienes otro problema, te daba otra cita bíblica. Y yo digo, bueno, yo tengo ese problema. Déjame ver qué es lo que dice ahí para ver cómo puedo resolver ese problema. Y cuando comienzo a leer en la Biblia que habla de los borrachos. Y veo que los borrachos no entran al reino de los cielos. Digo, ¿cómo? Pero eso es lo que yo hago. Y que los fornicarios no entran al reino de los cielos. ¿Cómo? Pero eso es lo que yo hago. Y mientras más leía, más entendía, amado, cuántas cosas hacemos nosotros sin saber que son pecado.
Cuando yo vine a los pies de Jesús, yo me sorprendí. Porque yo estaba ajeno a que existía un evangelio. Yo estaba ajeno a que existía, mire, adoradores. Cuando llevaba a todos estos cristianos cantando, yo decía, ¿pero dónde estaban esta gente? Que yo nunca los oía, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Y tantos pecados que yo cometía, que no sabía que eran pecado. Así hay mucha gente en ignorancia que no saben lo que hacen es pecado. Y dice el Señor, cuando vengas a mí, cuando me entregues tu vida, cuando me hagas Señor y Salvador de tu vida, tienes que permanecer en mi palabra. Entonces vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Entonces vas a conocer cosas que no conoces, y la verdad te hará libre. Amado, el espíritu que el Señor nos ha dado, dice el apóstol Pablo, no es espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. ¿Y por qué dominio propio? Porque yo tengo que dominar esos demonios que están en mi cuerpo. Y con ese dominio propio, cuando la carne me dice bebe, yo le digo a la carne, I'm sorry baby for you. Cuando con ese dominio propio la carne me dice, mira fulanita qué buena está, yo le digo a la carne, mentira del diablo, que el Señor te reprenda. La que está bonita y buena es mi esposa. Y con ese dominio propio, cuando aquello que había en mí me llevaba cautivo a hacer lo que yo no quería, ahora con ese espíritu que me dieron, eso no me lleva cautivo. Ahora yo sé que eso que está en mi cuerpo es pecado. Ahora yo sé que el odio es pecado. Ahora yo sé que la fornicación y el adulterio es pecado. Ahora yo sé que el embriagarse es pecado. Ahora yo sé que la mentira es pecado. Ahora yo sé que el rencor es pecado. Y ahora yo sé por el conocimiento todas las cosas que al Señor no le agradan. Aleluya. Y cuando nazco de nuevo, porque para poder vencer, amado, lo que hay en la carne, yo tengo que tener el conocimiento de que debo nacer de nuevo para que me den ese espíritu de poder, autoridad y dominio propio, aleluya, y poder vencer los designios que operan en la carne, los demonios que operan en mi cuerpo. En mi cuerpo pueden haber demonios, pero el espíritu que me dieron no está bajo el cautiverio de los demonios. Y por eso, aunque estén en mí, yo los tengo, como dice el apóstol Pablo, crucificados. Aleluya. Aleluya. Aun como dice el Señor Jesús en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cómo puedo yo negarme a mí mismo si soy esclavo de la carne? ¿Cómo puedo yo negarme al alcohol si el alcohol me domina? ¿Cómo puedo negarme a la droga, a los vicios, si soy esclavo de ellos? Necesito nacer de nuevo, aleluya. ¿Para qué? Para quitarle el control a los demonios de mi cuerpo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y yo tengo que entender, amado, lo que el Señor Jesús dice. Pero como los judíos no entendían, hay mucha gente hoy que no entiende. Porque mire que le respondieron a Jesús. Le respondieron, descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú
seréis libres. Y Jesús le dice, de cierto os digo, que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Todo el que se somete al pecado, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Mentiste, pecaste. Robaste, pecaste. La ira y el enojo te dominan. Eres un esclavo. Amado, ¿cómo yo sé que soy esclavo? Como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Cuando lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y hay mucha gente que me escucha, que no quiere beber y llora de noche cuando nadie lo ve. Hay mucha gente que aborrece el estilo de vida que lleva. Y cuando nadie lo ve, llora. Está frustrado, está lleno de frustración y de dolor. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué no puedo ser diferente? Eso dice que eres esclavo, aunque estés en el Evangelio, aunque estés en el templo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y es interesante porque Jesús dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. ¿Qué es eso que está diciendo Jesús? Está diciendo que el esclavo no hereda. Está diciendo que el esclavo, aleluya, no tiene heredad. El Hijo es el que hereda. Que yo no puedo heredar el reino de los cielos, que yo no puedo heredar las promesas del Padre si estoy o soy esclavo, porque el esclavo en la casa no pinta nada. En la casa del amo solo los hijos heredan. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienes que cambiar tu estatus de esclavo a hijo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que cambies de la naturaleza de Adán a la naturaleza del Padre, a la naturaleza de Cristo. Para que por medio de ese nuevo nacimiento seas adoptado como hijo y puedas heredar las promesas. Porque en la esclavitud de la carne no vas a heredar. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Pero la libertad no consiste en que no haya demonios en mi cuerpo. La libertad consiste en ¿qué? En ser libres mediante el conocimiento. Yo conozco lo que está mal. Nací de nuevo y ahora lo que está mal no me lleva cautivo. Ahora lo que está mal no se enseñorea de mí. Ahora yo decido. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Tengo que buscar el conocimiento. Tengo que permanecer en el conocimiento de la verdad. Porque ese conocimiento es el que dice Jesús que me va a hacer libre. Libres mediante el conocimiento. Un aplauso al Señor Jesús. Padre, gracias. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo que nos diste hemos dado. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a las vidas de todo el que nos ve y nos escucha. Porque sé que has hablado y porque sé que muchos ahora van a comprender por qué le pasan las cosas que le pasan. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Sé que has comprendido, sé que has entendido lo que el Señor te ha querido decir. Aleluya. Y tú como iglesia de Cristo ahora sabes lo que tienes que hacer. Si no hablas lengua, si no has nacido de nuevo, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Para que estando en la naturaleza del Padre y no siendo esclavo, puedas ser tú quien crucifique, como dice el Señor Jesús, la carne,
O como dice el apóstol Pablo, que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. ¿Qué es crucificar? Inhabilitar. Ya la carne no hace lo que quiere. Al yo ser de Cristo, la he crucificado. Y al ser de Cristo, ahora yo tengo la potestad para negar los deseos de la carne, para negar mi propia carne y hacer no lo que a la carne le agrada, sino lo que al Padre le agrada. Y tienes que hacerlo. Si quieres vencer, si quieres ser libre de los demonios, o si quieres tomar dominio de los demonios que imperan en tu cuerpo por el conocimiento. Pero a ti que nos ves que no le has entregado tu vida a Jesús, a ti que nos ves que todavía no eres creyente, seguirás siendo esclavo hasta que le entregues tu vida al Señor Jesús. El primer paso es entregarle tu vida a Cristo. Ese es lo primero. Luego, nacer de nuevo mediante el bautismo del agua y del Espíritu Santo. Luego, ser bautizado en el fuego. Aleluya. Y seguir creciendo en el Señor. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Y verás cómo le vas a quitar el control a los demonios de adicción de tu vida. Verás cómo le vas a quitar el control a los demonios de prostitución, a los demonios de fornicación y adulterio de tu vida. Verás cómo verdaderamente, por medio del conocimiento, serás libre. Si quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, te voy a invitar a que hagas conmigo esta oración. Yo te voy a dirigir en la primera oración. Y verás, aleluya, que tu vida va a cambiar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he vivido una vida perdida, lejos de ti, y que por eso me he esclavizado y me he esclavizado, aleluya, el pecado. Señor, hoy quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero tomar control de mi vida. Ya no quiero más la adicción, ya no quiero seguir pecando más. Señor, para eso te entrego mi vida y mi corazón. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te digo, entra en mi vida, entra en mi casa, en mi familia. Sé el Señor de todo, tú gobierna todo, Señor. Para gloria y honra del Padre, para edificación de mi vida. Cámbiame, transfórmame. Haz de mí un instrumento en tus manos, Señor, que pueda servir para bendecir a mis hermanos, a tu pueblo. Señor, para gloria y honra tuya. Por favor, inscribe mi nombre en tu libro. Borra mis pecados, borra mis maldades y mis rebeliones, Señor. Y ayúdame a crecer para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, ya estás en el camino. No te puedes detener. No llegaste. Tienes que seguir caminando. Sigue estos consejos. Si no tienes una Biblia, compra una. Consigue una Biblia. Comienza a leer las Escrituras. Comienza a orar al Padre en el nombre de Jesús por esos problemas y esas situaciones que tienes. Ora en la noche, ora en la mañana antes de ir a trabajar. Y en oración pídele al Padre en el nombre de Jesús que te dirija a una congregación donde su espíritu se mueva, la congregación de su voluntad, donde tú puedas crecer en ese conocimiento que necesitas. Y Él te va a dirigir. Y vas a comenzar a crecer y poco a poco vas a comprender muchas cosas. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Amado, no es de la noche a la mañana. Todo es un proceso, es algo progresivo para que no te desesperes. Sigue caminando y verás cómo vas a llegar en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Su hermano pastor Alfredo Carmona.